Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Las lluvias en Zacatecas han tardado en llegar y de hecho en el 100% de los estados del estado de Zacatecas ya se presenta algún tipo de sequía. De hecho, en los municipios de Mazapil y General Francisco R. Murguía ya se presenta sequía severa. Esto evidentemente trae problemáticas al campo zacatecano, principalmente también en esta temporada de estiaje. No se vaya que esta noche hablaremos de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Denuncia alcalde de la capital Miguel Varela intento de soborno para entregar permisos para la mega obra del segundo piso. Los bienes del ISTESAC, lejos de representar una fuerte entrada de recursos, la mayoría de estos activos representan pérdidas económicas. Trabajadores del Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública han denunciado al actual director. 20 o 30%, ¿verdad? Que ha disminuido sobre la producción de granos, ¿verdad? Que está produciendo el campo zacatecano. Todo se le está aplicando lo de la cuota energética. Estamos luchando para que se dé también lo de la cuota energética. Auditorio, cuando hablamos de sequía no únicamente nos referimos a que no llega el agua a nuestras casas, sino que simplemente en el campo zacatecano hay complicaciones, siendo uno de los principales productores, por ejemplo, de frijol u hortalizas. Es importante señalar, auditorio, de que los campesinos han denunciado la falta de apoyo, los adeudos que se tienen con CFE o simplemente la posibilidad de acceder a apoyos importantes precisamente para subsistir en esta temporada de calor. Zacatecas enfrenta una nueva temporada agrícola en condiciones críticas. La falta de lluvias, los altos costos de energía y la poca respuesta institucional han puesto al campo al borde del colapso. El último monitor de sequía de la Conagua reporta 32 municipios con sequía moderada, 24 en condición de anormalmente seco y 2, Mazapil y General Francisco R. Murguía, ya con sequía severa. Un 20 o 30%, ¿verdad? Que ha disminuido sobre la producción de granos, ¿verdad? Para que está produciendo el campo zacatecano. Son dos vertientes, una es los temporaleros, que es la mayoría, y la otra son los que tienen zona de riego. También la zona de riego también está en una situación muy precaria. Aún con zona de riego, la cuota energética no se aplica de forma pareja y la falta de concesiones vigentes ante Conagua bloquea el acceso a los subsidios eléctricos. No a todos se le está aplicando lo de la cuota energética. Estamos luchando para que se dé también lo de la cuota energética, pero aunado a esto también está lo de Conagua. De acuerdo a los agricultores de áreas agrícolas y pecuarias, el principal problema para acceder a la cuota energética son las concesiones vencidas en la Comisión Nacional del Agua, ya que actualmente son 3.500. Además, existen hasta 1.500 deudores diversos, de los cuales 500 son sujetos de cuota energética y el resto tienen problemas de adeudos históricos. La deuda asciende hasta los 102 millones de pesos. Que ahorita nosotros tenemos fácil un 60% de las unidades de riego abandonadas. Y el otro está trabajando, pero no está operando al 100%. Sí, está trabajando al 50%. El detalle es que esto no se nota porque nosotros ya somos muy eficientes en cuanto a la producción. De acuerdo al padrón de beneficiarios a programas del desarrollo del gobierno federal, en los últimos 3 años ha aumentado el padrón y para el cierre del 2024 hubieron 50,000 beneficiarios del otorgamiento de fertilizantes y otros 68,000 beneficiarios en el programa de producción para el bienestar. Sin embargo, muchos otros productores han quedado fuera. Pues a quienes están beneficiando lo he dicho, o sea, es gente que ya no siembra. Ahora dicen que son pequeños productores. Pues aquí ya tenemos que hacer una política pública donde la norma y la regla también beneficie a los medianos o grandes productores. El campo zacatecano está en estado crítico. Si no se activa una declaratoria de emergencia que garantice el acceso a subsidios eléctricos, fertilizantes y concesiones, la pérdida de producción y la migración serán inevitables. Luis Ángel González, Mega Noticias.
Y evidentemente el tiempo apremia precisamente porque, pues bueno, auditorio, a final de cuentas, las lluvias son esperadas desde este mes y evidentemente si no caen a preciso tiempo, hay pérdidas económicas muy importantes de los campesinos. Recordando que, por ejemplo, en el año 2024 hubo pérdidas económicas porque no se pudo vender el frijol, no se pudo acomodar diversos productos a costa de las inversiones que ya no pudieron sacarse por parte de los productores. Puede seguir enviándonos sus mensajes, ya lo sabe, al 492-103-2360, y muchas de las denuncias han girado precisamente en el tema del coyotaje, principalmente en el frijol. Hablemos de otros temas, auditorio, el seguimiento a las manifestaciones del CENTE, y es que anuncian una megamarcha, y es que Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hizo oficial la convocatoria a una marcha programada para este viernes 30 de mayo, la cual partirá desde la máquina 3030 rumbo a la Plaza de Armas. La movilización tiene como objetivo exigir la derogación de la ley del ISSSTAC, justicia social y la democratización del CENTE, en solidaridad con la sección 34, que mantiene acciones de protesta desde hace más de una semana con el cierre de accesos en Ciudad Administrativa y la Secretaría de Finanzas. En cuanto a demandas locales, Rodarte Hernández llamó a resolver pendientes históricos como la integración de los trabajadores al Infonavit, la dignificación salarial y la designación de titulares de la Junta Directiva del ISSSTAC que permitan la liberación de pensiones. Una problemática que, bueno, auditorio, ya se había presentado y que las autoridades, pues bueno, hasta el momento no han resuelto. A esta jornada de protesta se sumarían los sindicatos, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria, así como jubilados y pensionados, quienes también marcharán por sus derechos. En el caso de la sección 34, los trabajadores reiteraron que mantendrán su plantón hasta obtener respuestas concretas sobre la derogación de la ley del ISSSTE y el pago de becas para hijos e hijas del magisterio. Bueno, volvemos a este mismo tema, auditorio. Ahora se están uniendo ya los sindicatos, precisamente la sección 34, 58 y el CITES, pues bueno, estas movilizaciones en exigencia pues de las mejores, de las condiciones de los trabajadores, principalmente pues bueno, estamos hablando de las becas, también de los hijos de docentes, buenos temas que ya se habían planteado anteriormente y ahora siguen sin resolverse. Y ponga mucha atención, auditorio, porque le tengo información interesante, y es que el alcalde de la capital de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, afirmó que Grupo IXA ofreció al ayuntamiento el 3% del valor total de la obra del segundo piso o viaducto elevado, es decir, 130 millones de pesos, a cambio de que como autoridad municipal concediera el permiso para su construcción. Detalló que antes de iniciar con los trabajos preliminares, la empresa en 3 ocasiones le hizo 4 visitas para solicitar dicha autorización. Fue hasta el 23 de diciembre de 2004 que se hizo la suspensión provisional de la obra, que Varela Pinedo pidió la presencia de Grupo IXA y que estos acataron hasta 3 horas después. Podría, pues bueno, aquí declaraciones importantes, porque ante la cancelación del segundo piso viaducto elevado consideró que no debe de minimizarse la actuación del ayuntamiento de la capital, ya que también contribuyeron. Referente a la penalización de 1,000 millones de pesos que deberá pagar el gobierno del estado a Grupo IXA, dijo que este monto saldrá de recursos públicos provenientes del pago de impuestos de los zacatecanos, que es lamentable, como lo son el impuesto sobre la nómina, tenencia y las placas. Varela Pinedo criticó que la anterior legislatura, pues bueno, esta obra fuera aprobada con los votos del PAN y del PRI, una decisión que calificó como equivocada, aunque destacó que este error ya ha sido enmendado, lamentando a su vez que la autoridad haya tenido que esperar tanto tiempo para cancelar una obra que, según él, la ciudadanía claramente no quería. A nosotros nos ofrecían el 3% al municipio de la obra. Quítale el IVA, eran 130 millones de pesos para el municipio que le ofrecían al municipio para que concediéramos el permiso. No nos doblegamos. Pude yo haberme corrompido, pude yo haber aceptado, obviamente, un moche, pude yo haber aceptado un ingreso para el municipio. Y está mal que lo diga, pero a mí no me da pena decirlo públicamente las cosas. Y a lo mejor el permiso hubiera estado, pero mi carrera política, ¿cómo estuviera? ¿Con qué credibilidad social yo pudiera estar frente a la gente o frente a ustedes defendiendo algo que a lo mejor yo mismo hubiera permitido hacer? ¿Es eso así de claro? Porque también creo que ya pareciera que se quiere como minimizar la labor o el trabajo que se hizo en el municipio. Y en este caso, la responsabilidad política y social que Miguel Varela tuvo como candidato y como presidente para no dejarse doblegar
ante presiones y ante también quizá posibles propuestas económicas hacia el municipio, directa o indirecta. Y al regresar, los bienes del ISTESAC, lejos de representar una fuente de ingresos, la mayoría de estos activos representan pérdidas constantes. Y más adelante, trabajadores del Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública han denunciado el actuar de su director. Estamos de regreso, auditorio, con mucha más información, pero antes de avanzar, vámonos directamente con las 100 palabras. 100 palabras de Eduardo Manzanares. La próxima elección al Poder Judicial es una farsa disfrazada de democracia, con vicios de origen, un proceso legislativo acelerado y sin discusión pública real. Esta iniciativa busca el control político del Poder Judicial. La ciudadanía será llamada a votar por personas desconocidas, sin información suficiente sobre sus trayectorias, ni claridad sobre las funciones que desempeñan los cargos. En un país con escasa cultura jurídica, esto no fortalece la participación, la utiliza como fachada. Y lejos de transparentar el sistema, se impone una lógica electoral que lo contamina y lo hace vulnerable a intereses partidistas. No se democratiza el Poder Judicial, se le somete. Y esta elección no mejora la justicia, la convierte en una extensión del poder político. Votar sin comprender ni elegir con libertad no es una democracia, es simulación. Y una simulación disfrazada de justicia termina por volverse injusta. Muchas gracias y bueno, de aquí nos vamos directo a la sala de redacción. Bienvenida, Silvia, vamos directo con los mensajes del auditorio. Gracias, Guillermo. Buenas noches a la audiencia de Mega Noticias Zacatecas. Bienvenidos a la redacción, vámonos directo con sus mensajes. Ahora el alcalde está comprometido a interponer una denuncia por soborno, de lo contrario estaría generando impunidad ante el hecho vivido como autoridad. Mañana, otra marcha. Volvamos a lo mismo, todos afectados por los maestros. La sequía está en todo el país, ni llueve ni nada. ¿Qué falta para que hagan algo las autoridades? Pues prácticamente que se pongan a trabajar, eso es lo único que hace falta. Y mucha atención, sobre todo si usted es pensionado o jubilado del famoso ISTESAC. Aquí la siguiente información de mi compañero César Horta Valdés, quien explica a detalle cómo es que de plano el ISTESAC desde hace años se considera en quiebra, pero de plano no cierra. La reserva técnica del ISTESAC está integrada por 42 bienes inmuebles, entre los que se encuentran hoteles, centros recreativos, funerarias, terrenos, farmacias, entre otros. Sin embargo, lejos de representar una fuente de ingresos para el sistema de pensiones estatal, la mayoría de estos activos son deficitarios y representan pérdidas constantes. De acuerdo con datos recabados hasta febrero de este año, solo una de las funerarias ubicada en Jerez ha generado utilidades consistentes. La funeraria de Zacatecas reportó pérdidas continuas desde 2021 y fue apenas en 2024 cuando se registraron ganancias. Aún así, el saldo neto de los últimos 4 años es negativo, con pérdidas acumuladas por 331,442 pesos. En el caso de los hoteles, la situación también es crítica. El Hotel Mesón de Jovito genera ingresos anuales que apenas superan 1 millón de pesos, mientras que sus costos y gastos operativos superan los 3 millones. El Hotel Parador enfrenta un escenario similar con gastos por encima de los 4 millones de pesos al año. Incluso Paraíso Cascán, considerado el más rentable del sistema, tiene ingresos que superan los 4 millones anuales. Por sus costos rebasan los 6 millones, arrojando una pérdida promedio anual de 3 millones de pesos. Desde 2022 y por recomendación de la Auditoría Superior del Estado, el ISTESAC cerró un total de 15 farmacias. En marzo de este año también se clausuró el boliche Centauro. En conjunto, estas unidades generaron pérdidas acumuladas por más de 83 millones de pesos. Siempre debió de haber un comité de inversiones que analizara la pertinencia de la inversión. Nunca lo hubo. Nosotros, cuando fuimos directores, propusimos a la Junta Directiva la aprobación de un comité. Diputados locales y analistas han coincidido en que el instituto debe replantear urgentemente su modelo de operación e incluso considerar el arrendamiento de estos inmuebles a terceros. Va a ayudar un ratito con las finanzas de ISTESAC, pero ¿qué va a pasar cuando terminen con todos los activos? Y como lo establecieron en la reforma a la ley del 2024,
que ya deslindan al ente público. El deterioro financiero del ISTESAC no solo pone en riesgo su viabilidad, sino que también compromete el derecho a una pensión digna para miles de trabajadores. Para Mega Noticias, César Horta. Me despido desde la redacción. Excelente noche de jueves. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana ya para cerrar la semana y también el mes. Nos vemos mañana. Auditorio, continuamos con más información en nuestras breves locales. Trabajadores del Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública han denunciado el actuar de Guillermo Federico Eschat por presuntas amenazas, hostigamiento, insultos y destrucción emocional. En un escrito presentado en una hoja membretada con los logos del Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y el lema 2025, Año del Bienestar, los denunciantes relataron haber sido sometidos a ambientes laborales insanos y peligrosos, marcados por insultos, gritos, humillaciones públicas, represalias y amenazas constantes. De acuerdo con el documento, al menos 64 trabajadores han sido destituidos u obligados a renunciar. Los afectados aseguraron que ya han presentado denuncias y quejas formales. Sin embargo, acusan al titular de la Secretaría de Seguridad, Arturo Medina Mayoral, de haber ignorado las situaciones expuestas. Ante este panorama, los trabajadores exigen la destitución del actual director y es importante, señalar, auditorio, que hasta el momento ninguna autoridad estatal ha emitido algún posicionamiento al respecto y siendo un señalamiento bastante delicado, ya que las autoridades hasta el momento siguen teniendo este silencio institucional. Por primera vez, el voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, a través de su voluntariado, llevó a cabo el primer taller de prótesis de mama artesanales, una iniciativa enfocada en apoyar a mujeres que han pasado por una mastectomía. El taller reunió a 15 mujeres quienes aprendieron a elaborar sus propias prótesis utilizando materiales accesibles como linaza certificada, un colador y un recipiente. Esta alternativa artesanal busca ofrecer una opción digna y emocionalmente reconfortable para quienes enfrentan la pérdida de una parte del cuerpo, ayudando a mejorar su calidad de vida y autoestima. El juez primero de distrito otorgó una suspensión provisional que impide al secretario general electo del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales, Carlos Acevedo, asumir funciones en tanto no se resuelva el fondo del proceso legal en curso. La medida cautelar fue solicitada por los promoventes Azucena Acevedo Villarreal de la planilla magenta, Lorena Riz de la planilla azul y Carlos García Macías, planilla roja, a través del despacho Jorge Rada y asociados asesores financieros fiscales. Los inconformes argumentaron que el colegio electoral del Subsemop debe resolver previamente las demandas por actos de campaña anticipados interpuestos antes del inicio formal del proceso electoral interno. El abogado Jorge Rada Luébano, quien representa a los proponentes, informó que esta medida permanecerá vigente hasta que se resuelva de fondo este asunto. El documento legal también establece que para evitar la parálisis en la operación del sindicato, el actual secretario general en funciones sería Israel Chávez Leandro, continúa con estas actividades como líder sindical. Y ya casi es fin de semana, auditorio. ¿Cómo estarán los días? ¿Estará lloviendo? ¿Subirán las temperaturas? Quien tiene el detalle es Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que veremos a lo largo de este viernes, último viernes de este mes de mayo. Y mire, para la región continuaremos con el flujo de bastante humedad. Este es el escenario, lo que estará usted viendo en la tarde de este día, la presencia de nubosidad casi todo el estado y tormentas aisladas para buena parte de la región. Hablamos de números precisos y así le platico que en Río Grande, lluvias y la temperatura en los 26. Calera tendrá los 24. Aquí nosotros tendremos un amanecer en los 14. La máxima deberá de quedarse por los 22. A lo largo del día, chubascos dispersos. Ese mismo escenario se prolonga todavía hacia el sábado. Y luego, hacia la próxima semana, volverán a subir las temperaturas. A mediados de la misma ya vamos a estar otra vez cerca de los 30 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
Muchas gracias, Alejandro, y por supuesto tenemos el pronóstico para lo que será el fin de semana en estas elecciones judiciales, que antes de seguir me gustaría invitarlo esta noche a nuestro programa de A Fondo con el vocal ejecutivo del INE, Matías Chiquito Díaz de León, quien precisamente nos va a dar los pormenores de cómo será esta jornada electoral, las dudas que se tienen y todas pues las medidas que se van a tomar precisamente para este proceso extraordinario del Poder Judicial. Vámonos con más información, llevemos temas de salud, hablemos de las vacunas, y es que miles de niños dejaron de recibir el cuadro completo de vacunación. Recordemos que para la temporada del COVID-19 hubo un gran desabasto de estas vacunas y bueno, actualmente enfermedades han regresado. México pasó de ser ejemplo en vacunación a estar al borde de una crisis por brotes de tosferina, sarampión y tuberculosis. La razón, una alarmante caída en la vacunación infantil. En 2012, el 52% de los niños de 1 año tenía su esquema completo. En 2023, la cifra cayó a 45%. En menores de 2 años, la cobertura cayó de 44 a 32%. El hecho de no vacunar impacta a toda la población, encarece muchísimo el gasto para los padres y también para el sistema de salud. Entre 2012 y 2021, más de 6 millones de niños no fueron vacunados por desabasto, causado por cambios fallidos en las compras, ruptura con proveedores, recortes presupuestales y la pandemia. A pesar de contar con el presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda para la compra de los biológicos, no los compraban, y por esa falta de visión, hoy tenemos pues brote de sarampión y tenemos brote de tosferina. El caso más crítico fue la vacuna contra tuberculosis. Pasó de una cobertura de 95% en 2018 a solo 29% en 2020. Aunque hubo recuperación, no se ha alcanzado el nivel previo. En 2023, la vacuna hexavalente, que protege contra la tosferina, apenas llegó al 83% de cobertura, y la triple viral contra el sarampión al 71%. Ambas por debajo del 95% recomendado. En América Latina, la cobertura también cayó de 93% en 2012 a 75% en 2021, según UNICEF. El gobierno ha retomado las jornadas nacionales suspendidas desde 2019 para detener la crisis y recuperar terreno. Todos los centros comunitarios y los hospitales tienen vacuna disponible. Expertos advierten que aunque el desabasto bajó, urge garantizar compras estables y campañas permanentes. No hay tiempo que perder. Vacunarse es urgente y salva vidas. Mega Noticias, Abel Martínez. Y también lo importante es que haya suficiencia de vacunas en los centros de salud. Vámonos ahora con Luis Chávez y las chingaderas. ¿Qué tal, amigos de Mega Noticias? Gracias por atender este espacio. Hoy el tema obligado es la caída antes de su construcción del segundo piso. Un proyecto que nació muerto, que no hubo consulta social, que por las pistolas del gobernador lo quería hacer a un costo que verdaderamente decíamos que ¿por qué quieren robar tanto? No por nada se le llamó el robo del siglo. Por tantos y tantos millones, ahora sabemos que son 3,652 millones. Pero ¿en qué términos fue formulado este contrato con la tan cuestionada empresa que lo iba a construir, ICSA? No sabemos. Pero ahora, ¿cuáles van a ser las sanciones económicas? O sea, el dinero que se va a tener que pagar por haber suspendido este proyecto. Van a ser muchos millones de pesos. Pero queda algo, ¿no? Vamos a poder destinar, y somos mucha gente. Ellos ya lo decidieron. Dicen que van a arreglar la carretera Zacatecas-Aguascalientes y otros proyectos de movilidad y no sé qué. Primero, saquen los permisos, ¿no? Para que no tengan el mismo problema que con el viaducto elevado. Después, socialícenlo, a ver qué se quiere. Fíjese que la gente piensa en puentes, en pasos a desnivel, para generar en puntos conflictivos de tráfico vehicular verdadera movilidad. Ya el platabús, ahora le va a servir y todo eso, pero hay puntos en donde por las mañanas, tardes y noches se congestiona demasiado. Ahí es donde hay que trabajar, ahí destinen los recursos millonarios que se iban a gastar en esta obra que, les repito, nació muerta, pero debe de ser
consensuado, ¿no? Que le pregunten a la sociedad dónde nos gastamos esa lana. A ver si lo hacen, porque no son muy dados los de la 4T a realizar consultas. Las de mano alzada al estilo el Peje Obrador, las hicieron muchas veces, pero a ver, hagan esta. A ver, consulten a la gente en verdad y gánense unos cuantos puntos, porque su gobierno ahorita, el de Zacatecas, está severamente cuestionado. No se va a poder hacer el viaducto elevado que se les va a hacer a los millones y millones destinados, miles de millones. Ojalá y nos lo digan, ¿no? Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Luis. Continuemos con más temas de denuncia, auditorio, y es que por modificaciones al contrato de arrendamiento de terrenos para uso de aerogeneradores y del raquítico pago de $10 al año, 72 ejidatarios denunciaron a la empresa Zacatecas Wind. Relataron a Mega Noticias Zacatecas que fue en 2013 cuando se negoció la instalación de un parque eólico en terrenos ejidales de la capital. Según los testimonios, se les prometieron beneficios económicos justos por permitir la colocación de aerogeneradores con o sin turbina en una superficie de 400 hectáreas ejidales para dar mayor legalidad al proceso. Se propuso construir una sociedad cooperativa denominada Energía Verde El Orito. Sin embargo, muchos de los ejidatarios involucrados desconocían los términos legales y en su mayoría no sabían leer ni escribir al momento de firmar los acuerdos. Actualmente los afectados denunciaron que la empresa está promoviendo la disolución de dicha cooperativa, dejando sin beneficio económico al menos a 20 personas. De los 72 ejidatarios originales, solo 25 permanecen vinculados al proyecto y únicamente están recibiendo pago simbólico de $10 al año, a pesar de que originalmente se les hizo creer que recibirían cantidades justas. Everardo Ramírez Aguayo, titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, informó que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas investigan la posible utilización de trabajadores de plataformas como Didi y Uber por parte de grupos criminales para la venta y reparto de cigarros. Hasta el momento, los resultados preliminares del análisis indican que no se ha detectado la distribución de algún tipo de narcótico. Sin embargo, Ramírez Aguayo advirtió que los repartidores de servicios de delivery se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad debido al reparto de alimentos y el traslado de personas. El funcionario también señaló que existen denuncias por la desaparición de personas dedicados al traslado de personas, lo que ha motivado al inicio de labores de búsqueda por parte de las autoridades correspondientes. Un tribunal federal detuvo la implementación de los polémicos aranceles del presidente Donald Trump anunciados el día de la liberación. El Tribunal de Comercio Internacional de Manhattan determinó que el republicano se excedió en sus atribuciones, pues la Constitución otorga al Congreso la facultad exclusiva de regular el comercio exterior. Los jueces señalaron que ni siquiera los poderes de emergencia económica permiten al Ejecutivo imponer gravámenes sin respaldo legislativo. Importante señalar que, bueno, ese tema sigue en discusión. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, recibió el premio Carlomagno por su liderazgo. En su discurso de aceptación dijo que una de las prioridades del bloque es la protección de la democracia. Riyad Mansour, embajador palestino ante las Naciones Unidas, rompió en llanto durante una asamblea del organismo. Dijo que lo que acontece en Gaza es una barbarie que ha cobrado la vida de miles de niños. Estados Unidos anunció la revocación de visas a estudiantes de origen chino, particularmente aquellos vinculados al Partido Comunista. Pekín protestó y dijo que se trata de una medida discriminatoria. Elon Musk abandonó su puesto como asesor del presidente Donald Trump, lo anterior tras criticar el proyecto fiscal del gobierno trumpista. En Argentina fue anulado el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, al comprobarse que una juez del caso participó en un documental sobre el fallecimiento del astro argentino. Mega Noticias, Maribel Soto. Ya en la recta final, auditorio, algunos de sus mensajes por acá nos mencionan: ¿cuándo van a demoler el Hotel Arroyo de la Plata? Ya que no tiene nada que ver con el entorno colonial de Zacatecas. Ya ves que el viaducto elevado no se aceptó, por eso entonces, ¿cuándo empieza la demolición de dicho hotel? Bueno, vaya comentario, auditorio. También hay algunos otros que tenemos aquí en el centro de mensajes que van enfocados un poco de temas acerca de cómo será la elección judicial, cuándo se presentarán los resultados y evidentemente cómo será que tengamos que votar en esta elección. Les
le recomiendo y le aconsejo que esta noche nos sintonice en punto de las 9:30 por el 151 y 1151 de su sistema Megacable en nuestro programa de A Fondo, precisamente con Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del INE en Zacatecas, quien dará claridad a estas y muchas dudas que nos han llegado a este espacio informativo. También comentarle que eso también lo puede buscar en nuestras diversas redes sociales para que no pierda el detalle. Vámonos ahora con Paco Ramírez y la historia del mundo. Que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos el día de mañana para cerrar la semana bien informados y no se pierda el programa de A Fondo de esta noche. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.